El mundo entero es del Padre Celestial, su alabanza en la creación escucho resonar. De Dios el mundo es, qué grato es recordar. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa. Yo soy miembro de la iglesia que se reúne ahí en el área de West Palm Beach, Florida. Estamos transmitiendo una vez más por esta radio por internet, mensaje de amor para salvación. Y también estamos transmitiendo vía Facebook Live a través de la página de la radio en Facebook que se llama Mensaje Salvación. 19 de marzo del 2019. Son las 8:03. Es tiempo del este. ¿Sí? En tiempo del centro son 2 horas menos. Serían en el horario del centro serían las 6 de la tarde. A ver, hermano Roberto Copado, saludos, que Dios te bendiga, igualmente un abrazo, que Dios les bendiga. El mensaje que estamos transmitiendo, el estudio que estamos transmitiendo semana a semana se titula ¿Quién es Jesús? El estudio de hoy es el estudio número 74. Ya estamos en la etapa final de su ministerio, ya estamos entrando a lo que será o a lo que fue la última semana de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La última semana de ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ahorita estamos en el capítulo 18, hoy no lo terminaremos. Vamos a estudiar sobre el rico, el joven rico. Vamos a ver qué aprendemos de este relato de el libro de Lucas o del Evangelio de Lucas. Definitivamente hay muchas cosas interesantes que podemos aprender, bastantes cosas que podemos aprender. Primero vamos a leerlo y después tendremos una oración. Pero antes de leerlo, pues un breve recordatorio. Para este próximo sábado, la radio o nuestros hermanos encargados de la organización de la radio van a tener un estudio especial sobre el bautismo. Gracias, hermano Atilio Martínez, que Dios te bendiga. Igualmente, saludos. Sí, les decía, este próximo sábado va a haber un estudio muy interesante. Un estudio sobre el bautismo a la luz de la Biblia. Varios hermanos van a estar tocando el tema sobre el bautismo durante todo el día. Este próximo sábado, parece que es, si no me equivoco, 23 de marzo. Y la próxima semana, el 26 de marzo, tendremos a nuestro primer seminario del año, ¿sí? Va a iniciar el próximo martes. Después de mediodía se iniciarán las transmisiones de este seminario. El nombre del seminario es 7 cosas que aborrece Jehová. Un seminario muy interesante del cual también se va a aprender bastante. Bien, estas son los dos
anuncios de manera breve que quería comunicarles. Ahora sí, vámonos a leer la Biblia. Vamos a leer ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 18 al 30. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 18 al 30. Y lo leo. Y le preguntó un príncipe diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y cuando Jesús oyó esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, al oír esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y viendo Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién entonces podrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible con los hombres es posible con Dios. Entonces Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa o padres o hermanos o esposa o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el mundo venidero la vida eterna. Amén. Palabra de Dios. Vamos a tener una oración. Padre nuestro, Padre glorioso, a quien se le debe toda honra y obediencia. Primeramente te damos gracias por las bendiciones, gracias porque nos has dejado vivir un día más. Gracias por ese gran amor que mostraste para con nosotros al mandar a tu Hijo a morir para perdón de nuestros pecados. En estos momentos también, Padre, te pedimos que tú des fortaleza. Hay muchos hermanos, hermanas alrededor del mundo que están pasando por diferentes situaciones. Situaciones de salud, situaciones de violencia, situaciones de escasez. Sabemos que tú estás con ellos. Fortalécelos y que se haga tu voluntad. En estos momentos también estamos por iniciar un estudio más de tu palabra. Que lo que aprendamos lo podamos aplicar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien. Nuestro hermano Atilio Martínez nos está escuchando desde Luisiana. Que Dios te bendiga, hermano. Saludos a nuestros hermanos de allá de Luisiana. El hermano Oscar Espitia Valenzuela, gracias. Saludos a nuestros hermanos en Guanajuato, México. Cortázar, Guanajuato, México. Gracias, hermano. Igualmente, un abrazo. Bien. De este relato, definitivamente tenemos mucho que aprender. Aquí hay lecciones cruciales para cada creyente, ¿sí? Entre esta confrontación de Jesús y el rico, o el joven rico, o el gobernante rico. La lección principal, pues, es con la que concluyó Jesús, ¿sí? Qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Pero otra lección muy importante, ¿sí?, tiene que ver con el evangelismo.
¿Quieres aprender a evangelizar? Bueno, pues vamos a aprender de nuestro Señor. Vamos a ver qué podemos aprender de este relato en cuanto a la evangelización. ¿Sí? De hecho, este relato, hay algunos estudiosos que le llaman a el prospecto ideal que se escapó. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver a este joven rico y gobernante como un prospecto ideal. Y díganme si no, mira las características de este joven gobernante. Joven, era rico y era gobernante. Un prospecto ideal, ¿verdad? Para evangelizar. Los relatos nos dicen que era un joven cortés, amable, ¿sí? Que corrió hacia Jesús e inclusive se arrodilló ante él, no en señal de adoración, ¿verdad? Como un saludo, ¿sí? También este prospecto ideal, este joven tenía un profundo interés por la religión, ¿sí? Mira la pregunta que hizo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este joven no esperó a que lo llamaran o lo encontraran, sino que él fue a buscar la respuesta. Este joven estaba entusiasmado en la búsqueda de ayuda espiritual. No temía a la opinión pública, ya que buscaba a Jesús, como evidentemente lo vemos, ¿sí? Era un hombre de acción moral buena. ¿Sí? El relato nos dice que este joven había guardado más mandamientos de Dios que la mayoría de los hombres. Hermano Joel Pérez, saludo, que Dios les bendiga. Saludos a Sandra y a los niños. ¿Sí? Este joven había llevado una vida, o hasta esos momentos había llevado una vida fiel. Así es, al menos eso creía él. Este joven se ve que era una persona honesta en los negocios, porque al menos no se dice que su riqueza la tenía en base a ganancias deshonestas. Este joven respetaba a sus padres, ¿sí? No era mentiroso, no era calumniador. Era un joven que tuvo o que estaba teniendo mucho éxito en este mundo, ¿sí? Era un hombre que tenía influencia, que tenía autoridad, ¿verdad? Era un regidor, era un gobernante. Entonces, como puedes ver, él es el prospecto ideal de todo predicador, ¿sí? ¿Quién no quisiera tener frente a sí a un hombre como este? Un prospecto ideal para evangelizarlo, ¿sí? Si fuera posible, o quizás algunos predicadores a lo mejor lo hacen, algunos evangelistas, ¿sí? La mayoría de los predicadores lo habrían hecho firmar una tarjeta de compromiso, ¿verdad? De inmediato, para que no se escape este prospecto. Imagínate qué impacto tan positivo, ¿sí? daría en la congregación. De hecho, este joven hasta podría obtener el estatus de celebridad. ¿Sí? Acuérdate, estamos aprendiendo de evangelización. Y estamos aprendiendo ni nada más ni nada menos que directamente del Maestro, de nuestro Señor, de Jesucristo. ¿Sí? No pierdas el enfoque. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, el prospecto ideal, ¿verdad? Una vez más. Pero mira cómo Jesús nos decepciona, entre comillas, al manejar a este gran prospecto de una manera bastante común. De hecho, si te pones a leer el relato, nuestro Señor Jesucristo comienza con una fuerte llamada de atención al gobernante. ¿Sí? Y después de
de esa fuerte llamada de atención, lo desafía acerca de su fidelidad a los mandamientos de Dios. Después, le exige que haga un inmenso sacrificio financiero. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa finalmente? Deja ir al prospecto. Porque el prospecto se va, pero no crees que se va triste. Los relatos dicen, sí, porque este relato se encuentra tanto en Mateos como en Marcos. Los relatos dicen que se va hasta molesto por lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo. Deja que se vaya. ¿Sí? Esta es a grandes rasgos, ¿sí?, de manera rápida lo que aprendemos, ¿sí?, en cuanto a evangelización. ¿Sí? Vamos a verlo de manera más detallada. El relato nos dice que el joven se arrodilla, ¿sí?, a manera de saludo, de una manera halagadora. Se arrodilla delante de Jesús y le dice de una manera aduladora: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y si tú te fijas en el relato, Jesús no responde a su pregunta. En vez de eso, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, comienza con una fuerte llamada de atención. Así es. El Señor Jesucristo comienza, ¿sí?, ni siquiera le responde la pregunta, comienza con una fuerte llamada de atención. Y parafraseando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, más o menos dirían de la siguiente manera: la bondad o lo bueno de cualquier hombre, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sí? La bondad o lo bueno de cualquier hombre, así como tú me consideras, no es digna de ser notada. Solo Dios es el que es esencialmente bueno. ¿Sí? Mira cómo comienza nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a evangelizar a este hombre. ¿Sí? Jesús comienza con su intento de dirigir o redirigir la mente de este hombre de la mundanalidad, fijando solemnemente su atención en el carácter de Dios. ¿Cuál es ese carácter de Dios? Su santidad infinita. ¿Quién es Dios? Mira. La mentalidad en estos momentos en que este joven se entrevista o empieza el diálogo con el Señor Jesús es una mentalidad netamente mundana, netamente terrenal. Él lo ve más allá. ¿Sí? De hecho, a nuestro Señor Jesucristo lo ve como un hombre, como un maestro bueno. Entonces nuestro Señor Jesucristo como hombre responde. ¿Sí? Y lo que está diciendo básicamente aquí es: necesitas primero, ante todo, conocer quién es Dios. Así inicia, ¿sí?, este proceso de evangelización de este hombre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios? ¿Sí? Quiere que este joven de mentalidad totalmente mundana, ¿sí?, se enfoque en Dios. Desafortunadamente, este error o este concepto es el que encontramos con los que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. No conocen a Dios. ¿Sí? O tienen un concepto totalmente erróneo de quién es Dios. De hecho, nosotros a veces cometemos ese error. Dentro del cristianismo se comete ese error. ¿Cuándo se comete ese error?
Cuando alguien dice dentro de la iglesia, ay, siquiera que yo no tengo estos problemas, o yo no soy como lo son estos que no conocen a Dios. Siquiera que yo no soy como los papás del amiguito de mi hijo. Básicamente, ¿qué estás diciendo? Yo soy bueno. Yo soy bueno. Te estás comparando. Al establecer un parámetro con el cual con quien tú estás comparando, estás diciendo, soy bueno. Y ese es el mismo error que a veces cometemos, al igual, ¿sí?, que lo hizo este hombre rico, joven, de mentalidad mundana. La posición de todo ser humano es una posición de humildad. Reconocernos pecadores. Sí, así es. No conocen a Dios, son pecadores. Conocemos a Dios, somos cristianos, hemos sido bautizados, pero también pecamos. ¿Qué dice Juan? El que diga que no ha pecado, pues le está haciendo al mentiroso. Entonces, al ponernos en esa posición de humildad, estamos diciendo que somos inmerecedores de lo que Dios nos da. Estamos diciendo que dependemos total y absolutamente del perdón, de la misericordia, de la gracia de Dios. Constantemente tenemos que estar pidiendo por nuestros pecados. Te estoy hablando como cristiano. Constantemente tenemos que estar arrepintiéndonos de nuestros pecados. Esa es la mentalidad que debemos de tener, ¿sí? Desafortunadamente, tengo una percepción, ojalá y me equivoque, que no tienen dentro del cristianismo también, hombres y mujeres se han contagiado de esta percepción errónea y equivocada que tienen de Dios. ¿Sí? Hay deficiencias, ¿sí?, en contestar la pregunta, ¿quién es Dios? Por eso este tipo de estudios, ¿quién es Jesús?, es importante. Es importantísimo. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de la actitud de este joven? El joven parece haberse considerado a sí mismo como bueno. ¿Sí? Pues se le dijo a maestro bueno, y él ya venía con una mentalidad, ¿verdad?, también como bueno. Cumplía todos los mandamientos. Quizás este hombre simplemente quería saber de un hombre bueno a otro hombre bueno, o sea, un buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Sin embargo, en lugar de responder de inmediato a la pregunta del joven, parece que Jesús primero quiso humillarlo, quiso decirle, humíllate ante Dios. La mentalidad con la que tú tienes, la manera como tú te diriges, no es la correcta. En pocas palabras, para ganar la vida eterna, lo primero que se debes de hacer es conocer a Dios. Saber quién es Él. Básicamente es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? La humildad, reconocer que se depende totalmente de Dios. Porque si tenemos la perspectiva equivocada, pues entonces todo lo que estamos haciendo, ¿sí?, no tiene sentido. De hecho, quizás este joven había viajado tanto tiempo en compañía de aquellos que se deleitaban con la adulación, ¿verdad? Sí, vivía en un mundo donde todo el mundo se llamaba maestro, rabino, gobernante, ¿verdad? Adulándose entre ellos mismos, declarándose buenos, comparándose entre ellos. Yo soy más bueno que tú, yo soy más bueno que él. Entonces esa era su mentalidad. ¿Sí? Él no podía verse a sí mismo ni a ningún otro hombre en la perspectiva apropiada. Su perspectiva estaba muy limitada.
¿Sí? Este joven necesitaba ver que solo Dios debía de ser alabado, necesitaba conocer a Dios. Él decía que lo conocía, pero no lo conocía. Los hombres deben verse a sí mismos en relación con la absoluta santidad de Dios. Ese es el parámetro que debemos utilizar nosotros como seres humanos, no compararnos con otros. No tener nuestra mirada en los hombres. Ten tu mirada arriba. Compárate. Tenemos un ejemplo con el que nos podemos y nos debemos de comparar, que es nuestro Señor Jesucristo. Los hombres deben verse a sí mismos en relación con la absoluta santidad de Dios antes de que puedan verse a sí mismos como realmente son. ¿Sí? Y cuando nos vemos a Dios y cuando conocemos a Dios y cuando sabemos quién es Él y qué pide y qué requiere de nosotros, nos vamos a dar cuenta que somos inmerecedores de su amor. Nos vamos a dar cuenta que necesitamos de su misericordia, de su gracia. ¿Sí? De hecho, aquí es asombroso el darse cuenta de que la primera preocupación de Jesús aquí no es el gobernante mismo. ¿Sí? El enfoque de nuestro Señor Jesucristo aquí es buscar que Dios sea glorificado. De hecho, la glorificación de Dios fue la primera prioridad de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? Este fue el objetivo principal de Jesús. ¿Sí? Ahí les voy a leer en Juan, capítulo 17, versículos 12 en adelante. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, escucha, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué vino Jesucristo? A que lo conozcamos, a que conozcamos a Dios a través de Él. Y luego el 17 de Juan, versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sí? Constantemente estuvo a través de su predicación, nuestro Señor Jesucristo, a través de sus enseñanzas, constantemente estuvo buscando la glorificación de Dios. Se quería cambiar la mentalidad de los hombres en ese tiempo y quiere cambiar la mentalidad de los hombres ahorita. Les voy a leer otros 3 versículos. Este relato es muy interesante, ojalá y algún día lo veamos más detenidamente. Aquí aprendemos mucho sobre Dios y sobre esto de lo que estamos hablando. Ese relato se encuentra allá en Levítico, capítulo 10, pero ahorita nada más vamos a leer 3 versículos. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió, y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo. Mira las palabras de Moisés, que dijo Dios. Esto es lo que el Señor habló diciendo. ¿Sí? Aparentemente Moisés antes no las comprendía, no las entendía, pero después de lo que había pasado, ¿sí? Lo que acababa de ver, la comprendió, esas palabras, y las entendió. ¿Cuáles son esas palabras del Señor? Dice, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Sí? Ahora entiendes por qué nuestro Señor Jesucristo lo primero que hizo cuando inicia esta conversación con este joven fue eso. Buscar primeramente que
la glorificación de Dios, darle gloria a Él. Es lo que pide Dios, que le reconozcas, que le des honra, que te dirijas a Él como santo. Eso implica que se le obedezca. Pero ¿cómo podemos estar en su presencia si no lo conocemos, si no entendemos, si no comprendemos? Entonces esto es muy importante. El joven gobernante centró la atención en su propia necesidad. Jesús insistió en que glorificar a Dios era la primera prioridad. Y esta es la base de todo evangelismo, de toda conversión. La salvación del hombre depende de este principio fundamental. ¿Cuál es este principio fundamental? Glorificar a Dios, conocerle, saber quién es Él. De hecho, el evangelismo es predicar quién es Dios. La conversión de las personas debe de ir precedida por el establecimiento del carácter y la naturaleza de Dios, ¿sí? Tal como se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tan importante es conocer quién es Dios? Bueno, simple y sencillamente porque si no se conoce a Dios, el pecador no sabe a quién ha ofendido. Así de simple. Sin conocer la fidelidad de Dios, el pecador debe confiar en sus propias habilidades para justificarse a sí mismo. Así es, hermano. Amén, Joel. El evangelio no es lo que el hombre debe de hacer, sino lo que Dios ha hecho por el hombre. Dios es el creador, Dios es el dador de las leyes. Por su gracia y por su misericordia somos salvos. De nuestra parte, nada merecemos. Que nos quede bien claro eso. Dios es santo. ¿Sí te acuerdas del relato que leemos ahí en Levítico, capítulo 10? Los que se aproximen a mí deben de aproximarse, ¿sí?, con el entendido de que yo soy santo. Dios es santo y su ley demanda, o sea, exige juicio sobre el pecado. Y aquí es muy importante notar que la Biblia habla más de la santidad de Dios que de su amor. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente sea porque los hombres son más propensos a concentrarse en aquello que los hace sentir cómodos que en lo que los amenaza o los humilla. Gran parte del evangelismo se basa hoy en un sentimentalismo, ¿sí? Y generalmente comienza de esta manera: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pues sí, Dios te ama, pero la persona a la cual se le está evangelizando, ¿sabe quién es Dios? Nos debemos de encargar de decirle quién es Dios. ¿Sí? Si te fijas aquí, Jesús no comenzó de esa manera. ¿Sí? Jesús no comenzó de esa manera. Nuestro Señor Jesucristo dijo: joven, mejor que te arreglen primero en tu mente quién es Dios. Así básicamente le dijo a este joven. Primero tienes tú que, ¿sí?, entender quién es Dios.
Es lo primerito que tienes que hacer para heredar la vida eterna. ¿Mm? En el concepto de la mayoría de las personas de hoy no hay lugar para la idea de que Dios es santo. Se está perdiendo ese concepto. La mayoría de la gente, ¿sí?, piensa en Dios así como un gran filósofo lo dijo una vez, ¿verdad? Como una persona anciana, ¿verdad? Un hombre bondadoso de grandes barbas blancas. Así piensan muchos que no conocen a Cristo, pero a veces dentro del cristianismo, desafortunadamente, se piensa de esta manera. Gran parte del evangelismo moderno ha perdido contacto con el método divino. Si te fijas aquí que Jesús no le habló a este hombre con palabras bonitas y positivas, ¿qué fue lo que hizo primero? Despertó el temor de Dios en su corazón. Eso fue lo que hizo, lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo ante todo. ¿Sí? Despertó el temor de Dios en su corazón al predicar o al decirle, solo Dios es santo. No traemos a ningún pecador ante Dios con la actitud correcta hasta que Él se incline con humildad y alabanza por la santidad de Dios. ¿Sí? Y después, que se ponga en penitencia. Esto es que se arrepienta por su propio pecado. Si la absoluta santidad y omnipotencia de Dios no se valida ni se confirma en nuestra propia mente, primero estamos perdidos. ¿Sabes por qué? Porque nuestra salvación no depende de nuestra bondad, de que seamos buenos. Nuestra salvación depende de su gracia, depende de su misericordia. Eso es muy importante de hablar de esto. Continuemos el proceso de evangelización de nuestro Señor Jesucristo. Después de corregirlo, después de intentar dirigir la mente de este hombre, la mente terrenal de este hombre hacia Dios, así es, amén. ¿Qué fue lo que hizo? Pues tendrás vida eterna si guardas los mandamientos. Los mandamientos, ¿sí?, la ley universal de Dios, revelan el carácter y su naturaleza. ¿Sí? La segunda cosa importante que este joven legalista, que se creía ya justificado, ¿sí?, la segunda cosa, después de reconocer y de conocer a Dios, ¿sí?, este necesitaba que se le predicara la ley de Dios, los principios fundamentales, ¿sí?, dados por Dios a la humanidad. Porque, ¿cómo puede saber dónde se encuentra en relación con las demandas de Dios sobre su vida si no se le ha predicado de la ley de Dios? ¿Sí? O de estos principios fundamentales o de estos patrones de Dios para con la humanidad. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo le recuerda los primeros 9 mandamientos. Deja uno pendiente. Oh, la ausencia de la ley de Dios en la predicación moderna es tan responsable como cualquier otro factor en la impotencia evangelística de nuestras iglesias. La palabra pecado no tiene sentido aparte de la ley de Dios.
Pues sí. ¿Cómo sabemos que existe el pecado? Porque se quebranta la ley. Pero si no conocemos la ley, entonces la palabra pecado no tiene sentido. Entonces, ¿cómo podemos convencer a los pecadores de hoy para que realmente reconozcan que son pecadores? ¿Sí? Si ya que la mayoría de ellos son totalmente ignorantes de la ley de Dios para todos los hombres. Hey David Velázquez, que Dios te bendiga, saludos a ti y a tu familia. El Señor Jesucristo aquí continúa, ¿verdad?, presionando sobre la ley al joven rico. La cruz de Cristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no significa nada aparte de la ley. Si Jesús no murió para expiar el castigo de la ley, entonces su muerte es trágica y sin sentido. Y esto es exactamente cuánta gente ve su muerte hoy. Porque no se les hace conscientes de las exigencias de la ley de Dios. Aquí no te... Nuestro Señor Jesucristo en el relato está hablando de los 10 mandamientos vigentes en ese momento. De la ley mosaica. ¿Sí? Vigentes en ese momento, ¿verdad? Recuerda que nuestro Señor Jesucristo todavía no moría. Recuerda que todavía no se iniciaba el nuevo pacto. ¿Sí? Pero aquí yo te estoy hablando de esa ley o de esos principios, ¿sí?, que fueron dados por Dios desde el principio de humanidad, desde el principio de la humanidad. Principios que el hombre debe de obedecer. Esos son los principios universales, esa es la ley universal de la que yo te estoy hablando. Entonces es muy importante. Aquí vemos cómo Jesús usó la ley de Dios como una herramienta primaria del evangelismo. ¿Sí? Muchos cristianos hoy en día consideran que la ley es una reliquia del pasado, porque nada más se enfocan en la ley de Moisés y efectivamente, ¿verdad?, ya no estamos bajo el antiguo pacto. De hecho, la ley de Moisés fue expresamente para el pueblo judío. ¿Sí? Pero no nos confundamos. Hay una ley universal. ¿Sí? Hay unos principios universales que trascienden, ¿sí?, que están dados para toda la humanidad. De eso hay que hablar cuando evangelizamos. Satanás nos ha engañado sutilmente para que pensemos que la ley y el amor son contradictorios. Y es todo lo contrario. El amor no puede expresarse sin los lineamientos de la ley divina. Y la ley no puede mantenerse espiritualmente excepto por el motivo del amor. La ley y el amor no se oponen entre sí. ¿Sí? De hecho, aquí el conflicto surge entre la ley y la gracia como medio de salvación. Obviamente la ley, ¿sí?, dada al pueblo de Israel, la ley no puede ser el medio de salvación. La salvación para el hombre pecador es la gracia por la fe. Los hombres no se están volviendo a Cristo hoy porque no tienen idea de quién es Él y de lo que Él ha hecho. No tienen idea de quién es Dios. No tienen o entienden el concepto de pecar contra Dios. Y por lo tanto, por ende, no creen que necesiten la salvación. ¿Sí? Los seres humanos, los que no conocen a Dios, no saben que están pecando porque la ley de Dios no está siendo predicada. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Es lo que escuchamos, ¿verdad? Dios es fiel, Él guarda cada palabra que pronuncia. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo descubrió en este hombre
Sí que el conocimiento sobre los mandamientos era bastante superficial. Este joven reconoció las exigencias externas de la ley, pero no su espiritualidad. Acuérdate, la ley de Dios era espiritual. ¿Sí? Se pretendía que fuera escrita en los espíritus de los hombres, esto es en los corazones, esto es en las mentes de los seres humanos. ¿Sí? Pero estos hombres, estos judíos de ese tiempo, permitieron la ley de Dios al pretender guardar el mandamiento exterior y violar el principio espiritual de ello en sus mentes. Acuérdate lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Jesús no vino a destruir la ley y los profetas. ¿Sí? Él vino para llevar a Dios a su plenitud espiritual. Si quieres aprender más al respecto, lee el Sermón del Monte, Mateo 5 en adelante. Ahí te vas a dar cuenta que Dios vino, que nuestro Señor Jesucristo vino para llevar a Dios a su plenitud espiritual, para que el hombre comprendiera y entendiera cuál era la relación o cuál es la relación correcta que el ser humano debe tener con Dios. ¿Sí? Aquí en el Sermón del Monte, Jesús toca el verdadero espíritu dentro de la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, después de hablar de la ley, sí te dije que deja un mandamiento sin pronunciar. Después de esto, ¿qué pasa? Bueno, pues ahora Jesús pone énfasis en el pecado real del gobernante. Él le dice, ve a vender todo. Aquí nuestro Señor Jesucristo está predicando el 10º mandamiento en toda su incisiva espiritualidad. No codiciarás. Y lo deja al último, así como una daga para darle a este joven donde más le duele. La codicia en el corazón del rico gobernante, ¿sí? El amor a las riquezas. De hecho, este pecado para el joven le era invisible. Era invisible para el ojo humano. Invisible para él, porque él no se veía a sí mismo como alguien que amaba las riquezas. ¿Sí? Este pecado no se mostraba en la superficie de su vida. De hecho, si Jesús simplemente hubiera dicho, mantén el 10º mandamiento, no codiciarás, pues el hombre hubiera dicho, probablemente habría respondido de la siguiente manera, well, no deseo propiedad ni la riqueza de nadie más, estoy satisfecho en donde estoy y con lo que quiero. ¿Sí? Entonces estaba bien, ¿verdad? Y le iba a decir, estoy bien. Y precisamente ese era el problema. Estaba satisfecho con su riqueza y no era rico para con Dios. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo tradujo el 10º mandamiento, no codiciarás, a su realidad espiritual. ¿Y de qué manera lo hizo? Bueno, al exigirle que abandone sus riquezas, se las dé a los pobres y siga su camino, y siga su camino de Él, que no tiene dónde recostar su cabeza. Pero como lo vemos en el relato, el rico gobernante amaba sus riquezas más que a la santa ley de Dios. ¿Sí? Como puedes ver, todo este tiempo que este joven, ¿sí?, había estado guardando los mandamientos desde su juventud. ¿Te acuerdas que lo dijo? Los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Pues era realmente una hipocresía. Porque guardó solo aquellos mandamientos que no exigían la renuncia completa a uno mismo. Este joven estaba totalmente errado. Su mentalidad estaba completamente en este mundo material. Una mentalidad materialista 100%.
Aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, en lugar de comprender la verdad de la santa ley de Dios en nombre del falso amor, permitió que el gobernante se fuera. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera ignorado el carácter inviolable de la ley perfecta, ¿sí?, con el objetivo de reclutar a este prospecto, a este joven pecador, pues de hecho lo había perdido. Lo habría perdido. Porque al comprometer la fidelidad de Dios, Jesús habría destruido el amor. El verdadero amor de Dios está inseparablemente ligado a la observancia de sus mandamientos. Juan 14:15, ¿me amáis? Guardad mis mandamientos. ¿Sí? Juan 14:21, Juan 14:23, Juan 15:10, primera de Juan 2:24, etc. Hay muchos versículos que avalan esto que te estoy diciendo. Una vez más te lo voy a decir. El verdadero amor de Dios o el verdadero amor a Dios está inseparablemente ligado a la observancia de sus mandamientos. El verdadero amor nunca negociará contra la verdad sobre la cual se establece. Gran parte de la cristiandad a través de los siglos, e incluso hoy en día, ¿sí?, ha tratado de ver lo poco que puede exigir al guardar los mandamientos de Dios. Y aún así obtener conversos. ¿Sí? A veces se toman posiciones de no querer ofender, no dividir, ganar almas a Cristo, entre comillas, ¿verdad? Perder fama o muchas cosas más. Sin embargo, que nos quede muy claro esto. Jesús vino al mundo con el único propósito de juzgar y de dividir. El Evangelio es el gran tamiz de Dios a través del cual Él tamiza a toda la humanidad. Los que guardan su palabra tienen su espíritu. Los que no, son del diablo. El reino de Dios es después de todo el gobierno de Dios en los corazones de los hombres. La ley de Dios es ser el árbitro, ¿sí?, en nuestro corazón. Bien, ya vimos tres aspectos que son fundamentales al momento de evangelizar. Lo primero, hablar de Dios. ¿Sí? ¿Quién es Dios? ¿Sí? Llevar al pecador a que entienda lo mejor que se pueda el concepto de Dios. ¿Qué requiere Dios de él? ¿Qué significa darle gloria, darle honra, darle obediencia? ¿Sí? Después hay que hablarle sobre el pecado. ¿Cómo nos separa de Dios? ¿Sí? Transgresión de la ley, esa es la definición de pecado, ¿verdad? Hablarle de la ley, que es esa ley fundamental, esa ley eterna. Es importantísimo. ¿Sí? Y después, que se arrepienta. El arrepentimiento es lo que sigue. Pero eso ya no vamos a librar a hacerlo. De eso hablaremos, primero Dios, el día de mañana. Eso lo vamos a aprender ahí cuando dice nuestro Señor, ve y vende todo lo que posees. ¿Recuerdas que le dijo al rico? Una cosa te falta. Bueno, ahí vamos a hablar sobre el arrepentimiento. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando sobre el arrepentimiento. Pero eso lo vamos a ver mañana. Por lo pronto, una vez más te recuerdo, próximo sábado, empezando desde la mañana, algunos hermanos van a estar hablando durante todo el día sobre el bautismo a la luz
de la Biblia. Tema muy interesante. Estás cordialmente invitado. Es este próximo sábado, empezando desde la mañana. Y el próximo martes, si no me equivoco, es 26 de marzo. ¿Sí? Se iniciará o iniciaremos con el primer seminario del año titulado 7 cosas que aborrece Jehová. Un tema muy interesante. Ahí en ese tema vamos a estar hablando. De hecho, un servidor va a estar hablando mucho de lo que estamos hablando aquí. Vamos a hablar y tratar de contestar la pregunta de ¿quién es Dios? Vamos a verlo solo de manera de resumen, ¿verdad? Porque responder a esa pregunta requiere de mucho, de hablar y de hablar y de hablar. Pero bueno, recuerda, estás invitado, ¿verdad? Próximo sábado, todo el día, el tema será el bautismo a la luz de la Biblia. Y el próximo martes, nuestro primer seminario del año va a comenzar. ¿Sí? Con el título de este seminario será 7 cosas que aborrece Jehová. Bien, mañana estaremos aquí en punto de las 6 de la tarde, tiempo del centro, primero Dios. ¿Sí? Que tengas una excelente noche, que pases muy buenas noches. Tanto bien podemos descansar, el mundo entero